todos. Esta es la resolución pormenorizada del problema de reactor ideal de la convocatoria de enero del año 2023. A estas alturas del problema siempre animo ponerlo en pausa, resolverlo hasta el último número y comparar. Mirarlo por mirar, pues no te da el entrenamiento suficiente. Bueno, veamos los detalles del enunciado. Tenemos un solo reactor continuo de tanque agitado. Sabemos su volumen, sabemos que es una reacción elemental, nos da la estequiometría de la reacción, es en fase gas, presión constante, nos dan la constante cinética referida a RI. Aquí está el dato. Hay que tener mucho cuidado en este enunciado con las unidades, puesto que aquí, por ejemplo, vemos litros, vemos segundos, aquí vemos calorías, aquí vemos mol. En fin, seguimos. Nos dan los caudales molares de A y de B a la entrada, la temperatura de entrada, el caudal volumétrico de entrada. Insisto, aquí veo un metro cúbico que se contradice con el litro que habíamos visto aquí en la CAM. Las capacidades caloríficas que nos dan de la sustancia, vemos julios, mol, Kelvin, julios, mol, grados centígrados. A lo mejor hay que tener cuidado con esto, calorías, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto. Y la entalpía de reacción en kilojulios cada mol unitario de reacción. Así que teniendo mucho cuidado con las unidades, de no mezclarlas, procedemos. La primera pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Y tenemos que razonar la respuesta. Bueno, es bastante fácil y directo, puesto que tenemos que la entrada de A son 250 y la de B es la misma cantidad, 250 moles cada hora, pues procedemos a hacer un simple cálculo. Pues un mol de B necesita 3 de A. Así que 250 moles por hora de B necesitaría el triple de A, que sería 1 necesita 3, pues de 250 necesitaría el triple, 750 moles hora de A, que no tengo, porque solo tengo 250. Así que claramente A es el limitante y esta información se va a utilizar para resolver el problema. Segunda pregunta es expresar C sub A, C sub B y C sub C de la corriente de salida en función de la conversión del reactivo limitante. Aquí vamos a utilizar eso que hemos calculado y otros parámetros y todo debe reescribirse en función de la conversión. Vale, pues si aquí tenemos la ecuación y los coeficientes estequiométricos de la reacción química, pues procedamos. La concentración de A va a ser igual a Na partido del caudal volumétrico, porque eh, tenemos una corriente, tenemos un reactor continuo de tanque agitado. La de B es lo mismo, N partido del caudal volumétrico y la concentración de C es N de C partido el caudal volumétrico. N de A es Na a la entrada menos lo que haya reaccionado, que es el grado de avance multiplicado por 3, dividido entre el caudal volumétrico. Y hay que preguntarse si esto es constante o variable. De momento lo dejamos que es sospechosamente variable porque es un gas. Del caudal molar de B tenemos que es NB a la entrada, pero reacciona una vez el grado de avance. En cuanto a C, a la entrada no hay nada, pero se forma 2 veces el grado de avance. Pero no me dicen nada de grado de avance, me hablan de conversión. O sea que tengo que reescribir este grado de avance en función de la conversión. La conversión de la sustancia A, que es la limitante, es 3 veces el grado de avance partido Na a la entrada, input. Entonces, despejando de aquí el grado de avance, me queda que es XA multiplicado por NA a la entrada y todo esto dividido entre 3. Esto es lo que tengo que introducir aquí, aquí y aquí. Vale, la parte del numerador ya está. Vamos a ver la del denominador. El caudal volumétrico es constante o variable. Pues para ello, de momento, lo ponemos como sospechosamente variable. Ahora haremos el cálculo. Tenemos caudal volumétrico a la entrada, nos lo dan, temperatura del interior, no la conozco, es una incógnita.
A la entrada sí la conozco, la presión de entrada en el interior es la misma, me dicen que esa presión constante. En este sumatorio solo tengo un sumando, puesto que solo hay una reacción, así que tengo que calcular el factor de expansión. El factor de expansión, tenemos aquí la ecuación y necesitamos eh, la fracción molar en el gas de la sustancia limitante a la entrada, y esos son los 250 mol hora de A partido 500 mol hora de mezcla, y que se suma, este sumatorio es en J, tiene que tener tres sumandos, pues el coeficiente de A menos 3, el coeficiente de B menos 1, el coeficiente de C más 2, ahí está nuestro sumando, dividido entre menos 3. Vale, esto sale menos 0,3 periodo, aquí está, aquí ya está simplificado, y este es el caudal volumétrico, o sea que el caudal volumétrico no es constante, va a depender de la temperatura y de la conversión. Así que nada, pues tendremos que utilizar esta expresión en el denominador de lo que antes os había presentado, y aquí tenéis el resultado, eh, vamos, que está más claro que con mi letra como había presentado en la diapositiva anterior. Ahora vamos al apartado 3, que nos preguntan em, de la corriente de salida, hay que calcular la conversión y la temperatura. ¿Qué herramientas tenemos para eso? Pues balance de materia y balance de energía. Pues empecemos con el de materia, recordando que esta es la ecuación química con sus coeficientes estequiométricos. Recordamos la relación entre RI y RJ, porque lo que me dan es la ecuación cinética en función de RI, pero no en función de RJ. Vale, balance de materia. Lo hacemos de la sustancia limitante de A, o sea que tenemos Na a la entrada más Ra por V, ahí está la generación, igual a la salida. Na a la salida. Y esto es igual a Na en la entrada multiplicado por 1 menos la conversión de A. ¿De dónde saco Ra? Ra es un RJ, así que Ra es igual a menos 3 veces Ri. Y Ri, sabiendo que es una reacción elemental, es la K, que depende de la temperatura, por C sub A elevado a 3 y por C sub B elevado a 1. No lo voy a poner, ¿vale? Eso sería Ra, y el volumen también lo conozco. Cuidado de no mezclar las calorías, los julios, los moles, kilomoles, litros y metros cúbicos, y con esto tendríamos reescrito escrito el balance de materia. De forma más nítida y más clara, esta sería la ecuación, y vemos que depende de la conversión. Aquí también está en las concentraciones. A ver, espera, lo pongo así, que está más completo. Depende de la conversión, pero también depende de la temperatura. Voy a cambiar el color para la temperatura. En celeste, aquí tenemos la temperatura. También está en el caudal volumétrico, que está aquí. ¿Vale? O sea, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos la segunda ecuación, y esa segunda ecuación va a ser el balance de energía. Vale, pues empezamos por el balance de energía. Esta es la ecuación tal cual copiada de los apuntes, que es general, y tenemos que aplicarla a este caso en particular. Siempre os animamos a comprobar este término, el delta C sub I, porque en algunos problemas es cero y es matemáticamente más sencillo. Entonces empezamos por ahí. Al empezar por ahí, cogemos la ecuación, y ¿qué es lo que nos queda? Pues que delta de C sub I es un sumatorio en J, tiene que tener tres sumandos, entonces tenemos que es alfa A multiplicado por C sub PA más alfa B multiplicado por C sub P de la sustancia B más alfa C por la C sub P de C. Cuidado con las unidades, que no son todas la misma. Y una observación, si tenemos una sustancia con las unidades julio, mol, Kelvin, y otra con julios, mol, grados centígrados, aquí hay que hacer algo, porque aquí en uno hay Kelvin y en otro hay grados centígrados. Pues no hay que hacer nada, porque si os fijáis, esto está en el denominador, y quiere decir los julios que necesitas para incrementar en un mol de sustancia un grado.
de temperatura, expresado ese aumento de grado en Kelvin o en grados centígrados. Y como un aumento de temperatura, un Kelvin es lo mismo que un grado centígrado, en cuestión de incremento, porque lo que es el termómetro Kelvin y el termómetro Celsius, tenemos que la graduación es la misma, pero los números que se le ponen al 0 y al 100 y otros son distintos. O sea que este tamaño de un grado es el mismo tamaño que este grado. Y esto es lo que quiero decir aquí con este incremento. Así que cuando veáis Kelvin en el denominador y grado centígrado en el denominador, pues ni caso, como si fuera lo mismo. ¿Vale? Pero entendido por qué. Eso es importante. Vale, pues en este caso en particular hacemos el cálculo y el delta de C super I pues no sale cero, con lo cual la matemática queda más compleja. Este sumando no se va a ir. Tenemos aquí distintas temperaturas. Esta es la de entrada, que se conoce. Esta es la de salida, que es la que queremos calcular, que está en el interior. Aquí tenemos T asterisco, que es la de referencia. Es un dato del problema. Vamos a buscar el T asterisco, que estaba en el enunciado. Está justamente aquí, que se ha dado la entalpía de reacción a esta temperatura en concreto. Vale. Bueno, ya está. Aquí está la sustancia K, que es la sustancia limitante. O sea que aplicando esto para este caso particular nos queda lo siguiente. Que la Q, como era adiabático, no aparece en esta última ecuación, que es la que vamos a aplicar particular a nuestro caso. Tenemos que a la entrada, aquí pone NJ input, ¿quién entraba? Pues entraban A y B, no entraba C, por eso no hay un sumando para C. Tenemos aquí la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, delta de C sub I, que no es cero, hay que ponerle unidades para no mezclar los julios y los kilojulios, la conversión de A, el caudal molar de A y el coeficiente estequiométrico de A con un signo menos. O sea que menos menos 3 queda más 3. Un matiz importante que quisiera resaltar es el siguiente, es que algunos alumnos se han despistado y no han visto que aquí hay un paréntesis y todo esto, que son dos cosas sumando, multiplica por esta parte de aquí. O sea que esta parte que multiplica a los dos sumandos, a este y a este. Algunos alumnos se les olvida incluir este paréntesis y parece que esta parte de aquí que está multiplicando solo multiplicará al segundo sumando. Ojo, aquí insisto y lo pongo. Tenemos este paréntesis, estas dos cosas, las dos cosas sumando se multiplica por esto de aquí. Total, resumiendo, ¿qué se nos queda de esta ecuación? Pues que es otra ecuación donde tenemos una incógnita, dos incógnitas, ¿vale? Estas son la misma. Volvemos a tener una ecuación con dos incógnitas, pero como ya teníamos la primera, ya podemos resolver. Tenemos mi balance de materia y mi balance de energía, donde las únicas incógnitas son la temperatura y la conversión. La forma de resolverlo de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, esto lo dejo ya al gusto de cada consumidor. Aquí doy las respuestas. Las respuestas tenemos, teniendo en cuenta que no hay que mezclar los litros, los metros cúbicos, las calorías, los julios, los kilojulios, todo eso, los Kelvin y los grados centígrados, todo eso con mucho cuidado, pues nos saldría esta temperatura de salida, está puesta en dos sistemas, en grados centígrados en Kelvin, la conversión, el caudal volumétrico en litros cada hora, la concentración de A, de B y de C en mol cada litro y la constante cinética pues en dos unidades, pues dependiendo de lo que fuera más útil. Y nada, nos quedaría la última pregunta, pero que es muy rápida de ver, por eso constaba solo de dos puntos. ¿Cuáles son las concentraciones de estas tres sustancias en el interior del reactor? Puesto que hemos resuelto y hemos visto las concentraciones en la salida, en la corriente de salida, y como tenemos que es un CSTR, pues esto es igual a las condiciones en el interior.
Eso es lo único que había que decir. De acuerdo, pues nada, pues con esto doy por finalizado la presentación de este problema.